Volvemos 7 de la mañana con 15 minutos. Rubén Salazar, director de Telec. Ya llegó también Pepe Zelaya para después empezar con las entrevistas a los candidatos a alcaldes. Voy a abrir con él, porque ayer sí debatieron. Contrario al primer debate, bueno, estuvo mucho mejor que los candidatos a gobernador, porque los candidatos de gobernador se cuidan demasiado, digo, al margen de las fallas técnicas, pero la verdad, digo, se cumplió la tesis de que los candidatos son los que le ponen el sabor al debate, la verdad. Se puede estar de acuerdo con no, con uno, usted puede apoyar al que sea, pero la verdad sí debatieron aquí los candidatos a la alcaldía y sí usaron los tiempos y sí se señalaron. Nada que ver, veremos mañana a cómo se van a dar, por supuesto, los candidatos a gobernador y a ver si los van a aprovechar. Ayer lo que ocurrió es aprovechar los tiempos. Hasta 7, 10 segundos aprovechaban 5 sin ningún pretexto de que, ay, es que no pude hablar, es que me interrumpieron, es que papá no, las clásicas, ¿no? A ver, ahí cada uno se administró, se dijeron de todo. Eso es el debate, eso es debatir, que con el formato que tienes, ajustarte. Ayer los aprovecharon la mayoría. La verdad, el que quiso debatir, el que quiso señalar, el que quiso criticar, el que quiso cuestionar, lo hizo, ¿eh? Ningún pretexto de que, no, es que el tiempo, no, es que, son patas, la verdad, el formato, es que no. Ayer, la verdad, aquí está Pepe, la verdad, y hay que reconocérselos a todos, todos se dieron. Eso es debate, la verdad. Ahorita voy contigo, Pepe. Rubén Salazar, director de Telec, buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días y muy buenos días a todo tu auditorio. Platícanos, por favor, ¿cuántos el asesinato de Abel Murrieta viene a sumarse a qué? ¿A cuántos candidatos Sí, que van asesinados a nivel nacional? mira, tenemos ya un registro de 32 aspirantes y candidatos que han perdido la vida en atentados, ya con este caso lamentable en Cajeme. De estos 32, 10 ya tenían registro como candidatos ante sus partidos. Contrasta mucho la cifra que tenemos en Etelec con la que el gobierno ha dado. El gobierno me parece que reconoce 12 candidatos, pero pues no especifica si además todos ya tenían registro, ¿no? Como partidos, nosotros ya pues documentándolo y validándolo incluso con las listas de candidatos de los partidos, te podría yo decir que son 22 aspirantes más 10 candidatos que ya estaban registrados, es decir, 32 en total. Hace 3 años, en todo ese proceso electoral registramos 48 aspirantes y candidatos. De esos 48, 19 tenían registro como partidos, es decir, estaríamos pues todavía ante la posibilidad de superar al menos ese registro, ¿no? de candidatos registrados. El de aspirantes globales me parece que no, porque es una elección más corta la que tenemos ahora. Esta elección pues ya prácticamente las campañas concluyen en 2 semanas, poquito más, y le faltan 3 semanas, ¿no? Para la jornada electoral. Hace 3 años, pues las campañas tuvieron una duración más larga, duraron al menos un mes adicional, ¿no? La elección fue hasta el 1 de julio. Entonces yo te podría decir que en lo que se refiere al número de políticos asesinados, en total en este proceso tenemos, pues ya con un caso más, ayer domingo que registramos, un militante asesinado nuevamente en Veracruz, por cierto, del partido Morena. Él había sido exaspirante, había aspirado a la alcaldía, a la candidatura, ¿no? De su partido, esa alcaldía de Misantla. Pues bueno, tenemos 84 políticos que han perdido la vida en atentados en este proceso electoral, de ellos 32 eran aspirantes y candidatos. Hace 3 años fueron 152 políticos, de los cuales 48 eran aspirantes y candidatos. Me parece que no vamos a rebasar esa cifra, más por el tema del calendario, que es más corto, el calendario electoral, que por otra cosa, ¿no? Aún así, me parece que sí llama la atención que la cifra sea menor porque es una elección más grande en relación al número de puestos en juego. Si en esta elección son más de 20,000 cargos, ¿no? En relación a los 18,000 de hace 3 años. Habrá más alcaldías en juego, de hecho, en esta elección. Pero, por ejemplo, un estado que le imprimió pues mayor presión a estas cifras fue Veracruz. De estos 84 políticos que han perdido la vida, el 19% eran veracruzanos. Desarrollaban su actividad política en Veracruz. O sea, casi una quinta parte. Es terrible lo que está pasando en Veracruz. Y de los aspirantes que han perdido la vida, de los 32 aspirantes y candidatos, el 25% también eran veracruzanos, aspiraban a cargos de elección en esa entidad. O sea, un total de 8 víctimas entre aspirantes son de Veracruz, de los 32. De hecho, el segundo lugar es Guerrero con 4 aspirantes y candidatos asesinados, es el que le sigue. Cuando Guerrero era de los estados que pues, siempre encabezaba los primeros lugares, ¿no? Me parece que este dato que te voy a dar es todavía aún más revelador. Hay entidades
que yo pensaría que pues afortunadamente pues son un ejemplo a seguir, ¿no?, en muchos aspectos, y que pareciera que los problemas de polarización política, de violencia, pues están muy al margen en relación a lo que pasa en el resto del país. Te voy a dar a conocer la lista de estados donde no han asesinado a un solo político en este proceso electoral, ni a ningún político, y menos, por supuesto, a ningún candidato o aspirante. Son Baja California Sur, Coahuila, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Querétaro, Colima, fíjate nada más, Colima ahorita tocó ese tema, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y la Ciudad de México. Los asesinatos contra políticos han ocurrido en 21 entidades, excepto en todas estas entidades, que se han mantenido al margen, afortunadamente. De hecho, hay una reunión, ¿no?, en Coahuila para tocar temas de seguridad en Coahuila y Durango, y fíjate, en esos dos estados no han matado a un solo político. También te lo comento porque tanto el gobierno, los propios partidos a veces, ahora menos, pero también eran parte de esta narrativa, muchos colegas que también nos han imitado, pues, a veces hasta nos roban información y la presentan como suya y con propósitos políticos que todavía no alcanzo a entender del todo, siempre acusan de todo esto al narcotráfico. Es que el narcotráfico pone candidatos, el narcotráfico mata candidatos, el narcotráfico ya se apoderó del Estado mexicano. Me parece una narrativa que, pues, para empezar, no tiene ningún sustento estadístico. En segundo lugar, pues criminaliza, ¿no?, a todo aquel que es asesinado en este país, es que tenía algo que ver con el narco. Y en tercer lugar, pues también desconoce esta situación que te comentaba, ¿no? Porque estados como Coahuila, como Nayarit, Colima, que es de los primeros lugares en tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, no han tenido ningún asesinato de político, e incluso estados del norte del país han tenido muy pocos asesinatos. Zacatecas solo tiene un caso. En el caso de Nuevo León solo tenemos un caso registrado, y fue un asalto, o sea, un robo con violencia al móvil. San Luis Potosí tenemos 2, pero ningún candidato. Chihuahua tenemos 2 casos, uno de ellos candidato. El caso de Sonora, pues solo un caso en este proceso electoral, ¿no?, que es el de Cajeme. Entonces, es algo que en Sonora no era común. De hecho, en Sonora sería apenas, según nuestros registros históricos, el segundo candidato que ha sido asesinado desde el año 2000 en procesos electorales federales o locales. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, Luis Alberto? Que detrás de esto, estadísticamente estamos viendo que esta tendencia aumenta en entidades que ya pasaron por procesos de alternancia constantes, como el caso de Veracruz. O sea, en Veracruz tuvieron un gobernador de 2 años, ¿no?, antes del actual gobernador Cuitláhuac. Y en estados en donde potencialmente esto puede ocurrir, en que tienen elecciones para gobernador, son 15 entidades en esta elección, y uno de ellos es Sonora. El caso del candidato de Cajeme, te voy a dar este dato que me parece importantísimo para las líneas de investigación, lo aportamos como información de contexto para que la Fiscalía, el propio gobierno federal lo puedan tomar en cuenta. Es el segundo candidato que ha sido asesinado, vinculado con la investigación del caso Levarón. El primero fue el candidato del PRI a la alcaldía de Nuevo Casas Grandes, Yuriel González, asesinado en marzo. Él era abogado de 2 presuntos victimarios, de integrantes de la familia Levarón, de este hecho terrible. Era abogado defensor de estos 2 presuntos victimarios que fueron detenidos. Entonces algo está ocurriendo ahí, ¿no? Es decir, sí me parece inquietante esta situación de que 2 candidatos relacionados con este proceso de investigación, uno defensor de la familia y el otro defensor de los presuntos victimarios, pues hayan perdido la vida, ¿no? Entonces sí me parece un tema que nos habla de que detrás de estos casos pues hay múltiples razones, pero un contexto de polarización política que también me parece refleja pues la manera en como muy probablemente algunos alcaldes, no dudaría yo tampoco que algunos gobernadores pues no tienen esa capacidad de convivir democráticamente con sus opositores. Yo considero, Luis, que lamentablemente el presidente tampoco ha contribuido a poder coordinarse de mejor manera, ¿no?, con los gobernadores, con los fiscales, aun cuando así lo ha manifestado, y me parece que a nivel local las mesas de seguridad sí han funcionado, han dado resultados, pero el presidente, en lugar de eso, está manejando un discurso hostil contra el opositor, cuya narrativa es una narrativa violenta, llena de guerra sucia, de persecución judicial también contra adversarios políticos, uso político de la justicia,
también actos de propaganda difamatoria, pues lleva ya varios días, por ejemplo, que no suelta, ¿no?, al candidato a la gubernatura de Nuevo León del PRI, y a muchos otros, pues está permeando en sus huestes, en sus simpatizantes de su partido. ¿Perdón? Al proceso tampoco no lo suelta. Es Al decir, proceso y no él lo mismo suelta. dice, sí, estoy interviniendo. Es decir, Exactamente, ¿no? lo que nunca habíamos visto. Sí, aunque lo hicieran, ¿no? Al menos no lo confesaban. Exactamente, exacto. A confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados. Terrible, ¿no? Esa injerencia que es violencia. Digo, lo dice. A mí lo que me llama la atención es que el presidente lo diga. Sí, estoy interviniendo, ¿cómo no? Es terrible. Sí, no, algo que... Siempre ha intervenido, ¿no? No estoy diciendo que antes éramos gobernados por ángeles. No, todo lo contrario. Digo, gobernadores metidos hasta el cuello, presidentes, es decir, digo, de manera... no hacía falta que lo dijeran, ¿eh? Digo, no estoy exculpando a ninguno, digo, todos están cortados por la misma tijera. Sí. Ahora lo nuevo es que el presidente lo acepta. Es decir, lo acepta y dice, sí, claro, ¿cómo no? Si hay un fraude. Y al siguiente día dicen, pues sí, pero las ventas de tarjetas también están en Morena, digo, es política, en fin, sí, increíble. Entonces me quedo con esos dos elementos dices, al abogado defensor de los presuntos victimarios, es decir, los que mandaron matar, se supondría a los Levarón, también fue asesinado. También fue asesinado, en marzo fue ese asesinato, es parte de estos 32 casos. Uh-huh. Y mira, de esto que comentabas, pues sí, lo malo del presidente es que su pecho no es bodega. Lo malo es que esa violencia también verbal está permeando en algunos gobernadores, en algunos alcaldes, aplicando la misma fórmula. Y esta violencia, pues de alguna manera tiene una reacción violenta, ¿no? O sea, también pues hay quienes se van a defender de alguna forma, ¿no? Y hoy lo que dijo también de Tamaulipas. En fin, me parece un clima poco propicio, ¿no? Para un ambiente de certeza, de paz, de legalidad, pero sobre todo de civilidad política, Luis Alberto. ¿Cuántos van de mujeres? ¿Cuántas mujeres son? Claro. Mira, voy rápido en orden. En lo que se refiere a la parte de género, de las 84 personas políticas que han perdido la vida en atentados, 12 eran mujeres. 12. ¿De qué periodo son las 84 de este año? ¿Nomás? ¿Perdón? Las 84 son de este año. 84. De este proceso. Así es, solo en este proceso, desde que inició, el 7 de septiembre, y hasta un corte del día de ayer. 7 de septiembre, por eso, 2020. Muy bien. 12 mujeres. ¿Y de cuántos son el partido de mayor? Fíjate, en partidos, esto es bien interesante, todo este dato. El partido que tiene más víctimas por ahora es el PRI, con 15 de las 84. Le sigue Morena con 14. Pero ya por alianzas, el 49% de las víctimas, de estas 84 víctimas, un total de 39, pertenecen a la alianza opositora PAN-PRI-PRD. Casi la mitad. Y de la alianza oficialista, que es Morena Verde-PT, tienen 24 víctimas, el 29%. Se vuelve a reflejar este patrón de opositores, porque de los 84 políticos asesinados, Luis Alberto, el 75% eran opositores a los gobiernos estatales. Y rápidamente, de los 32 aspirantes, por ejemplo, 27 buscaban cargos de alcaldías y regidurías, cargos del ámbito municipal. De estos 27, 89% a su vez eran opositores a los alcaldes de los municipios en donde buscaban competir por estos cargos. Otros 4 que iban por diputaciones estatales, candidatos y aspirantes, eran opositores a los gobiernos de los estados, y el único aspirante a una diputación federal, a su vez, opositor al gobierno federal. Por último, te pregunto, ¿cuál tienes registrado del 2000 para acá? Del que te decía eso, ¿no? Sí. Sí, es un candidato a una regiduría por la alcaldía de Nogales, en el año 2003. Ese era el único que teníamos nosotros. Y se suma ahora este otro, ¿no? De Cajeme. Bien, pues te agradezco mucho, Rubén Salazar, y estamos en contacto. Claro que sí, Luis Alberto. Un abrazo, muchas gracias. Muy bien, gracias. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información. Suscríbase al canal de YouTube, es gratis. Abro con Pepe Zelaya la ronda de los candidatos a alcaldía a entrevistar.